Me siento muy privilegiado de poder ocupar tiempo para compartir contigo siempre una palabra de parte de Dios. Bendigo a Dios por el privilegio que me da, que me concede, y te agradezco mucho, les agradezco a todos que se tomen el tiempo de escuchar, de ver y, como siempre lo digo, de estudiar juntos. En esta ocasión voy a retomar un principio que yo creo que tiene su alto grado de importancia, porque hace unas semanas atrás yo recibí de parte del Señor la dirección de ponerme a estudiar un versículo en particular de las Escrituras que lo he estado compartiendo días atrás, lo he estado compartiendo a través de los mensajes que les envío cada día, pero quiero tomar el tiempo para volver a retomarlo, a compartirlo con ustedes y que quede este testimonio o esta reflexión grabada, por supuesto, para que tengamos oportunidad de estar meditando en ella. Y me estoy refiriendo al versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Que eso dio la pauta para que comenzáramos un nuevo horario en los enlaces de oración que tenemos cada mañana. Nos estamos conectando para orar a las 6 de la mañana, 33 minutos, a las 6:33. Y lo estamos haciendo, repito, en un acto de obediencia y en un acto también yo diría muy simbólico y muy significativo, a partir de lo que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:33. Muchos de ustedes saben que el mensaje que Jesús habla y que Jesús enseña en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es conocido como el Sermón del Monte o como el Sermón del Reino de Dios. Ahí Jesús toma varios temas o habla acerca de varios temas sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, y en medio de ello tocó un tema que nos es muy familiar, que nos es muy común y que nos es muy cotidiano, el cual es el afán. ¿Cuántas personas nos vemos confrontadas con los afanes de todos los días? Y en medio de ese tema del afán o de los afanes por las cosas básicas que tienen que ver con la vida del hombre, y yo diría la vida de toda persona, en medio de ello Jesús habló estas palabras de Mateo 6:23. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando yo he recibido esta palabra de parte de Dios, he entendido que Dios nos ha estado llamando a ordenar nuestras prioridades, a ponerle orden a nuestras prioridades. Hay muchos inconvenientes que vivimos, muchos problemas, muchas dificultades que llegamos a enfrentar por tener un desorden en nuestras prioridades. Y cuando uno cambia el orden de las prioridades, uno empieza a vivir los efectos negativos de eso. Así que creo yo que es muy importante que estemos atentos y que seamos diligentes en ordenar nuestras prioridades. Y permítanme solamente compartir con ustedes el énfasis de 6 expresiones o 6 términos, 6 palabras que se mencionan en este versículo de Mateo 6:33. Número 1, la palabra buscad. Así comienza el versículo. Mas buscad, dice la Escritura. La palabra buscad es una palabra que su connotación implican o abarcan 4 cosas. La palabra buscar significa o implica pedir el consejo de Dios buscando asegurar la vida. Y en varias ocasiones quizás hemos escuchado lo importante que es el consejo de Dios.
Cuando uno busca el consejo de Dios, uno debe tener la conciencia del para qué estás buscando el consejo de Dios. Y cuando uno busca el consejo de Dios y uno le da lugar al consejo de Dios, eso te va a generar muchísima seguridad, eso te da fe, eso te da certeza, eso te establece en una firmeza y en una solidez impresionante. Así es que el consejo de Dios no se busca solamente como referencia, se busca para que haya una influencia directa. La segunda implicación de la palabra buscar está en desear con intensidad. Cuando uno busca, entonces uno desea con intensidad. Número 3, también significa esta palabra buscar, poner nuestra voluntad dispuesta y tenerla alerta. ¿Por qué? Porque la voluntad de uno está muchas veces luchando y muchas veces resistiéndose. Y cuando tú aprendes a buscar el reino de Dios, eso significa que tu voluntad está dispuesta, pero además se mantiene alerta, como decíamos hace un momento, a su consejo. Y número 4, esta palabra significa o implica ocuparnos con diligencia en aquello que buscamos. Entonces implica un trabajo continuo, un trabajo constante. Por eso podemos decir que la búsqueda de Dios, la búsqueda del reino de Dios, no es solo un impulso emocional, sino es la conciencia y es el entendimiento de quien quiere vivir realmente en paz, de quien quiere vivir seguro y de quien quiere vivir bien en todas las áreas de su vida. Cuando uno lee, por ejemplo, cada proverbio, y no es otra cosa sino el consejo de Dios, uno aprende muchas cosas prácticas para el día a día. El segundo término que se menciona en este versículo de Mateo 6:33 es la palabra primeramente. Dice, más buscad primeramente. Y esta palabra primeramente implica 4 cosas. Número 1, implica supremacía en rango y grado. Y creo que en el contexto militar se entiende perfectamente bien este tema del rango o de los grados. Número 2, esta palabra implica prioridad en orden. Número 3, implica importancia. También importancia. Y número 4, implica superioridad. Pero es una superioridad que se da por naturaleza, que se da por el poder que tiene, y número 3, por la influencia. Entonces, esta palabra de buscar primeramente nos invita realmente a pensar en trabajar y edificar sobre lo que es bueno, sobre lo que es eterno y sobre lo que es realmente superior, lo que es más alto. La frase número 3 aquí es el reino de Dios. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Este término reino de Dios describe la soberanía, el poder y el dominio de Dios. Este término reino de Dios es la esfera o describe la esfera del gobierno de Dios y significa entender que en donde Dios está manifestándose como rey, ahí está su reino. Si Dios es rey, entonces ahí está su reino. Si tú le has dado lugar a Dios en tu corazón como rey, entonces ahí está su reino. Y por eso es importante tener la conciencia y la humildad de no autogobernarnos, sino de abrir nuestro corazón para aceptar el gobierno de Dios. La frase número 4 o el término número 4 que se menciona en Mateo 6:33 es su justicia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y la expresión número 4 dice, y su justicia. La palabra justicia que se usa aquí significa
lo que es recto y justo en sí mismo. Eso es muy importante, porque eso significa entender que nosotros tenemos que buscar lo que es consecuente con la naturaleza y con la promesa de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que es consecuente con la naturaleza y la promesa de Dios. Hablar de la justicia de Dios es hablar de la totalidad de las demandas de Dios. Y ustedes y yo sabemos que el único que ha cumplido cabalmente, completamente todas las demandas de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios es Jesucristo. Y si Jesucristo es la justicia de Dios cumplida, entonces se vuelve determinante buscar fortalecer nuestra relación personal con Jesucristo y expresar todas las virtudes de su carácter. Eso es lo que significa su justicia. La quinta expresión que se usa en este versículo de Mateo 6:33 es la expresión todas estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Dentro del contexto del pasaje, esta expresión todas estas cosas se refiere básicamente a tres aspectos de la vida. Se refiere al comer, al beber y al vestir. Estas son las principales cosas que preocupan y ocupan a toda persona en el día a día. Te dije hace un momento que dentro del tema que Jesús trata acerca de los afanes, es justo en medio de ello que Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que son el motivo de nuestros afanes del día a día, dice todas estas cosas. Esas cosas no deben en ningún momento atarnos y no deben tampoco llevarnos a ese entorno de afán, porque mientras trabajamos responsablemente todos los días y confiamos en Dios y en su palabra y en su promesa, Dios siempre cumplirá su parte, siempre cumplirá su palabra. La sexta expresión en este versículo es la frase os serán añadidas, y esa palabra añadido o añadidas significa agregadas, aumentadas, y también significa puestas al lado. Eso significa que entonces son cosas que no tienen que ser motivo de tu afán, que tú no tienes que estar afanado, insistiendo en ello, porque en realidad esas cosas te son añadidas, te son aumentadas, son puestas a un lado. Y entiendo que cuando hay orden en las prioridades, la justicia y la responsabilidad van a producir su fruto de una manera natural para nuestro beneficio. Cuando tú y yo ponemos orden en nuestras prioridades, pero además caminamos sobre la base de la justicia y caminamos sobre la base de la responsabilidad, cada uno asumiendo lo que tiene que hacer delante de Dios, entonces tanto la justicia como la responsabilidad van a producir el fruto de una manera natural, y ese fruto será favorable para nosotros, será benéfico para nosotros. Por eso, este llamado que hemos recibido de parte de Dios a tomar ese versículo como una base fundamental para nuestra vida en el día a día es un llamado que Dios nos está haciendo para vivir responsablemente su orden, vivir responsablemente el orden de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que vivimos cada día de nuestra vida. Es muy importante vivir con las prioridades correctas, y es muy importante vivir sin afán, y es muy importante vivir sobre el fundamento del reino de Dios. Así que volvamos a ordenar nuestras prioridades. Si por alguna razón tú has estado alejado, tú has estado ajeno y no has tenido realmente a Dios en el lugar, no has puesto a Dios en el lugar
en el primer lugar en tu corazón, en el primer lugar en tu vida, este es un buen momento para que tú y yo volvamos nuestro corazón a Dios y establezcamos las prioridades correctas. Recuerda todos los días: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te añadirá, Dios te aumentará, Dios te dará, Dios te proveerá, porque esa es su promesa, esa es su palabra, esa es la expresión de la responsabilidad de Dios como nuestro Padre. Estoy consciente que no oramos al principio, porque quise dejar para el final que me acompañes a hacer una oración. Y te invito a que consideres realmente cómo están tus prioridades. Y te invito a que en este momento tú tomes la decisión de poner a Dios y poner el reino de Dios como lo primero en tu vida. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu llamado. Porque cuando uno vive en desorden, quizás fácilmente uno pudiera recibir de una manera, podría hasta atreverme a decir implacable, uno pudiera recibir el pago justo a ello. Pero tú eres paciente, tú eres amoroso, tú nos hablas y tú nos invitas. Y en esta hora nos estás invitando a volver al orden, a establecer el orden correcto en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a vivir la realidad de Mateo 6:33. Y ayúdanos a vivir también con gozo el fruto que este mismo versículo, que esta palabra nos enseña. Que las cosas que son motivo de las preocupaciones y los afanes diarios no lo sean más. Y que aprendamos más bien a voltear y a darnos cuenta que todo lo que en su momento es motivo de afán, realmente tú lo vas añadiendo cada día mientras nos ocupamos en lo prioritario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aprecio mucho su tiempo, les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente transmisión.